Hola, muy buen día para todos. Espero que todos estén muy bien. Y hoy tenemos de nuevo el privilegio pues de compartir alrededor de la palabra de Dios. Vamos a iniciar a hacer la introducción a una nueva carta de Juan y es su tercera epístola. Para tener en cuenta que todas las epístolas, tanto la primera, la segunda y la tercera, tienen unos contextos sumamente similares. En el tiempo en que se escriben, más o menos entre el 85, 95, cuando Juan estaba en una edad avanzada y estaba trabajando en el ministerio en Éfeso, seguramente se escribió en Éfeso la tercera epístola de Juan. Y hemos visto unas conexiones bien interesantes alrededor de dos términos que Juan tiene muy en cuenta, no solamente en el Evangelio, sino también en las epístolas. Y es el término gracia y es el término verdad. Nosotros ya habíamos leído la introducción del Evangelio de Juan y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dos características maravillosas de Dios expresadas por el mismo Señor Jesucristo en su encarnación y en su manifestación al mundo, en su ministerio terrenal. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Y hemos visto tanto en la primera epístola como en la segunda todos estos términos enlazados en la realidad de una iglesia que estaba creciendo, que estaba de alguna manera cada día avanzando. Y Juan tiene, fíjate, en la segunda y en la tercera propósitos muy personales. En la segunda vimos que estaba apuntando hacia un destinatario que era la señora elegida y sus hijos. Y el contexto es el mismo, porque en la medida que la iglesia avanzaba, Juan utilizó el método de enviar personas a predicar, de enviar personas a llevar el mensaje de salvación. Y en medio de todo eso, bueno, esas personas fueron aceptadas o rechazadas en muchos contextos de iglesias alrededor de Éfeso, pero también las falsas doctrinas utilizaron métodos similares y es el problema que vemos en segunda de Juan con la señora elegida que tenía que tener mucho cuidado con quién recibía y qué doctrina de la que predicaban estos hombres era realmente acorde a las escrituras y a la revelación por medio de Juan. Entonces, pensando en esto, mis hermanos, leamos toda la epístola que es muy corta de manera panorámica. Fíjate todo lo que dice tercera de Juan para tener una idea primera de lo que estamos por estudiar. Tercera de Juan, vamos a leer los 15 versículos en nueva traducción viviente. Yo, Juan, el anciano, le escribo esta carta a Gallo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo así como eres fuerte en espíritu. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Versículo 5. Querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí aunque no los conozcas. Versículo número 6. Ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios, pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Versículo 9. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden. Y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Versículo número 11. Querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Todos, incluso la verdad misma, hablan bien de Demetrio. Nosotros también podemos afirmar lo mismo de él y ustedes saben que decimos la verdad. Versículo número 3. Tengo mucho más que decirte, pero no quiero hacerlo con pluma y tinta, porque espero verte pronto y entonces hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Tus amigos de aquí te mandan saludos. Por favor, dales mis saludos a cada uno de nuestros amigos de ahí. Y mis hermanos, vemos en medio de esta epístola cuatro personas involucradas, cuatro nombres. El primero, el autor de la epístola, Juan,
El segundo, este hombre que es el receptor primordial de la epístola, que es Gallo. No conocemos mucho de Gallo, creemos que trabajaba en la iglesia, hacía parte de la iglesia. Tenemos un personaje de mucho peso negativo que es Diótrefes, que de alguna manera alrededor de él está surgiendo el problema de maestros rechazados dentro de la iglesia, y aunque habían amenazado, habían advertido, entre ellos a Gallo, del problema de recibirlos. Y finalmente Demetrio, que es una cara positiva ahí de un hombre que seguramente fue por medio del cual la carta fue enviada. Y pensando en eso, mis hermanos, cada uno de esos personajes dentro de la epístola tiene un peso. Pero quiero que resaltemos un versículo primordial, tal vez podamos resaltar el 4, pero quiero que pensemos en el 11 que tenemos aquí. Fíjate lo que dice Juan. Querido amigo, hablando a Gallo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios, y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Y aquí, mis hermanos, quiero que estemos pensando en esa palabra imitar, que no solamente Juan utiliza aquí, sino tanto tal vez Pedro, Pablo, el mismo Señor Jesucristo, siempre nos han mostrado la vida cristiana como un modelo de imitación. El mismo Pablo en 1 Corintios 11 dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Y qué podemos decir de lo que es imitar? Una definición general podría ser hacer algo como lo hace otro, tomar a alguien como modelo o realizar alguna cosa a semejanza de otra persona. Y en este contexto, pues nos damos cuenta que Juan está animando, y hoy nos vamos a centrar mucho en esta introducción en Juan, a Gallo a realizar eso, imitar solamente lo bueno. Porque podríamos hablar de varios propósitos de la epístola, y el que vamos a tratar de hoy me parece muy relevante, muy importante. Fíjate que el propósito de Juan al escribir esta epístola primero es elogiar y animar a su colaborador, a Gallo. Fíjate que Gallo estaba siendo atacado por Diótrefes, y Gallo en este ministerio de hospitalidad hacia los hermanos viajeros, él está sirviendo y está mostrando el amor que le ha llamado el Señor. Entonces quiere Pablo animarlo, respaldarlo, elogiarlo, decirle, adelante Gallo, lo estás haciendo muy bien en medio pues de este conflicto parece dentro de la iglesia. Segundo, pues él está advirtiendo a Diótrefes y de su conducta mala, y la condena y le dice que es un líder dictatorial que se está enseñoreando de las iglesias, y es totalmente su comportamiento opuesto a lo que el apóstol pues, nos ha enseñado del ejemplo mismo del Señor Jesucristo. Y también pues para Demetrio, él elogia el ejemplo de Demetrio y como un testimonio avalado por todos, que Demetrio es ahí un punto conector dentro de la pista. Entonces, pensando en esto, en este ánimo de elogiar de Juan, quiero que imitemos o tengamos en mente la imitación primero del apóstol Juan. Por eso vamos a pensar en esta primera introducción en Juan. Fíjate que vamos a ver estos primeros 4 versículos que ya leímos aquí en tercera de Juan, y vamos a llamar esta enseñanza imitando solamente lo bueno, centrándonos en Juan. Fíjate qué nos dice la epístola acerca de lo que Juan hace y cómo podemos imitarlo. Primero debemos estar imitando el amor de Juan, eso lo vamos a ver en el versículo número 1. Después debemos imitar el deseo de Juan con Gallo, versículo número 2. Y en los versículos 3 y 4 vamos a imitar el gozo de Juan. Entonces empecemos pensando en el versículo número 1, que habla de imitar el amor de Juan. Fíjate lo que dice el versículo número 1. Esto es en Reina Valera 60. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Mis hermanos, Juan no se identifica plenamente, pero asumimos, creemos, por lo que dice la historia, por lo que el contexto interno de la escritura de Juan, que es Juan. Fíjate la Nueva Traducción Viviente como lo plantea. Yo, Juan, el anciano, le escribo esta carta a Gallo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Y Juan es un anciano, mis hermanos, reconocido. Bueno, no tenía por qué nombrarse. Juan había andado con el Señor y conocemos ya varios aspectos de la vida del apóstol Juan.
Pero él dirige su carta a Gallo. ¿Se acuerdan que hablamos del propósito que es animar a Gallo en medio pues, de una situación difícil? Gallo estaba recibiendo a los predicadores enviados de Juan y por ello él tiene el desprecio de uno de los líderes. Hay un conflicto ahí con Diótrefes. Pero ¿qué le quiere decir Juan a Gallo? Le escribo esta carta a Gallo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Y la pregunta ahí es, ¿qué es lo que necesita más una persona? Una persona que quiere ser fiel a Dios en medio de circunstancias difíciles que reconocerse amado. Y Juan lo hace. Juan se acerca a él por medio de esta carta, una carta muy personal. Y le está diciendo yo te amo y te amo en la verdad. Cuando está hablando de amar en la verdad, podemos pensar que él está recurriendo a la verdad de la escritura. ¿Qué dice la escritura? Que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo nos aman. Somos amados por el Señor, mis hermanos, por toda la Trinidad. Somos grandemente amados y el Señor ha mostrado su fidelidad y su amor a nosotros. Y necesitamos recordarlo. Y Juan le está recordando a Gallo un poquito esa realidad. Era necesario decirle a Gallo cuán amado era por el Señor, porque seguramente Gallo estaba desanimado. Pongámonos en los zapatos de Gallo en una situación de conflicto dentro de la iglesia donde alguien te dice que estás haciendo mal por recibir a los maestros enviados por Juan y que si sigues en esa situación vas a ser excomulgado de la iglesia, vas a ser sacado de la iglesia. Él y seguramente su familia. Entonces imagínate el peligro. El Señor Jesucristo ya lo había advertido en el Evangelio de Juan, precisamente capítulo 15, versículo 17. El Señor da un mandato. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. Y nos da una explicación de ese mandato por la realidad alrededor nuestro, porque dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Esa realidad de la aflicción, del rechazo y del rechazo aún, de los conflictos aún dentro de la misma iglesia, mis hermanos tenían que combatirse con amarse unos a otros. Pero Juan no está hablando de cualquier amor. Fíjate que califica el amor con un amor, y nosotros lo hablamos mucho en segunda de Juan, muy ligado a la verdad, tremendamente ligado a la verdad y al poder en nosotros del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, precisamente, quiero ponérselo aquí, en primera epístola de Pedro 1:22, dice, ¿de dónde surge la verdad? Claro, es un fruto espiritual. Fíjate que lo pone de esta manera, que el Señor, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, o sea, por recibir el Evangelio, por ser creyentes mediante el Evangelio con un propósito que está subrayado ahí, para el amor fraternal no fingido. Y entonces sigue dando el mandamiento Pedro, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mis hermanos, ese es el amor que nos levanta y nos anima. No estamos hablando de un amor carnal, sentimental. Estamos hablando de un amor que proviene del Espíritu Santo por el conocimiento de la verdad y por el reconocimiento de lo que el Señor hace a través de nosotros cuando, aún con palabras en este caso, aún con una carta expresamos el amor. Gallo, ¿cómo se sentiría? Yo creo que estaba muy alegre, que estaba fortaleciéndose la fe de Gallo de que Juan le dijera, oye, yo te amo, en medio pues de esa realidad de rechazo de otros hermanos. Y Gallo necesitaba eso, no es fácil, mis hermanos, ser atacado, criticado. Los hermanos que tienen alguna responsabilidad, mis hermanos, siempre son juzgados, siempre son criticados, y lo que necesitan en medio de su tribulación es la dulzura de que los animemos, y por eso debemos imitar eso, de llevar una palabra amable, de no ser tropiezo, de estar apoyando en medio pues de que no siempre estamos todos de acuerdo, pero podemos apoyar. Y me gusta ahora Pablo cómo hace esto de una manera palpable en una carta sumamente emocional, que es la carta a los filipenses. Recuerden qué situación estaba Pablo aquí en Filipenses 2:27. Estaba encarcelado, estaba bajo la crítica, bajo el juicio, estaba luchando también con personas alrededor que no estaban predicando el Evangelio, que lo hacían con motivos no puros, con motivaciones inadecuadas. Y en medio de todo eso, una de las personas que lo animaba, que es el hermano Epafrodito, fíjate que se enferma y estuvo muy grave. Entonces dice Pablo, pues en verdad, hablando de Epafrodito, estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí para que yo no tuviera tristeza.
Hermanos, estamos hablando del apoyo que daba Epafrodito a Pablo. Imagínate que el Señor lo utilizaba a Epafrodito como una fuente de bendición, de alegría, de apoyo, de ánimo para Pablo. ¿Y qué estaría pensando? Uy, Epafrodito va a morir. Y por eso le agradece al Señor que el Señor tiene mucha misericordia, mis hermanos, con Pablo, porque Epafrodito finalmente pues se sanó y siguió apoyando a ella, a Pablo, y fue siempre un apoyo grande. A Pablo le animaba a tener un compañero de milicia como Epafrodito, que seguramente estaba ahí en medio de la tribulación, en medio de la tristeza que ya tenía Pablo por lo que estaba pasando ahí en la cárcel. Entonces, mis queridos hermanos, debemos imitar esa situación. Sobre todo con hermanos, tal vez usted tenga algunos en mente que en este momento tal vez están enfermos, están desanimados, están lejanos, están en una situación difícil. Y fíjate que aún solamente las palabras pueden ser de ánimo y debemos imitar a Juan en eso. Claro, palabras de ánimo en la verdad, que es el énfasis que pone Juan, enmarcado en un profundo amor que viene de Dios, un amor que es fruto del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo primero, mis hermanos. Imitemos el amor de Juan en sus palabras, sazonadas con sal, en medio pues de esta situación difícil. Y el segundo ejemplo que nos da el apóstol Juan tiene que ver con su iniciativa de desear cosas hermosas para Galo. Entonces aquí vamos a ver cómo debemos imitar el deseo de Juan. Versículo número 2 dice en la Reina Valera: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué es lo que está haciendo Juan? Después de mostrar su amor, él está mostrando cuál es su deseo, cuál es su aspiración para Gallo, cuál es su afán, su anhelo, cuál es ese empeño en que está pensando Juan. Y es que definitivamente a Gallo pues le vaya bien en todas las cosas. Pero mis hermanos, este es el versículo tal vez a veces tergiversado y un poquito el que da base al Evangelio de la Prosperidad. Está aquí Juan diciendo que todo creyente va a tener una gran economía o que siempre va a tener salud física. No, no está diciendo eso. Juan desea eso, es su anhelo, pero él se sujeta a los propósitos de Dios para la vida de Gallo. Él no está decretando ni prosperidad ni sanidad. Porque hablando precisamente de la sanidad, mis hermanos, no es en sí mismo pecado estar enfermo. La Biblia da muchos ejemplos de personas enfermas que finalmente no estaban fuera de la voluntad de Dios. El emblema en el Antiguo Testamento de eso es el mismo Job, que sufría dolorosas llagas, pero había todo un propósito, había todo un plan delante del Señor. Y en el Nuevo Testamento vemos a muchos creyentes maduros, a muchos creyentes activos, a muchos creyentes dependientes del Señor en un momento de su vida enfermo. Es más, la enfermedad a veces sirvió para abrir puertas. Pablo le dice a los Gálatas que a causa de una enfermedad del cuerpo, él había anunciado el Evangelio a las iglesias de la provincia de Galacia. El mismo Pablo le dice a Timoteo, un versículo conocido en su primera carta, que él no debiera beber agua por sus diferentes dolencias estomacales, sus frecuentes enfermedades, sino que tuviera cuidado de beber vino. En el Antiguo Testamento tú ves lo mismo. Estaba Eliseo enfermo y dice Segunda de Reyes 13:14 que él enfermó y finalmente murió y estaba, según todo el contexto, en todo el propósito del Señor. Muchas veces Pablo tuvo que dejar a hermanos como Trófimo enfermos y él se lo comunica a la iglesia. Vemos el mismo pasaje que vimos hace un momento acerca de Epafrodito, bueno, que Pablo se gozó en que él no estuviera enfermo y que fuera salvado. La Nueva Traducción Viviente dice: querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo así como eres fuerte en espíritu. Y es un buen deseo, pero siempre teniendo en cuenta, mis hermanos, que el Señor prometió llevar nuestras enfermedades y nuestros dolores y en la cruz los llevó, pero hay que tener en cuenta algo. Esa promesa de sanidad total se va a cumplir en la glorificación. Pablo dice que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Entonces todos anhelamos la sanidad total
de nuestro cuerpo, pero es necesario que se cumpla el tiempo. Claro, el Señor sigue haciendo milagros, sigue disponiendo de nuestra salud, pero es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad para disfrutar plenamente, mis hermanos, la promesa de que Él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Pues como les decía, no siempre la causa de la enfermedad es el pecado. El Señor cuando hablaba del hombre ciego allí en Juan 9, la pregunta de los discípulos fue, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque existía la creencia popular que todavía existe, que siempre toda enfermedad es una consecuencia del pecado. Claro, y hay enfermedades y padecimientos consecuencia del pecado, naturalmente. Es más, dentro de la iglesia, Pablo advierte que por tener un inadecuado manejo en la cena del Señor, muchos han sido enfermos, muchos han sido debilitados y muchos aún muertos como consecuencia de la disciplina del Señor en cuanto a el pecado de no tomar dignamente la cena del Señor. Lo dice 1 Corintios 11:30. Y fíjate que nosotros ya lo hemos visto en la primera epístola de Juan, como el deseo de Juan para los creyentes no era que estuvieran sanos físicamente o prosperados económicamente, sino que él escribía, dice en la primera de Juan 1:4, para que vuestro gozo sea cumplido, o sea, para que ellos estuvieran plenamente satisfechos en quién, en el Señor Jesucristo, mis hermanos, porque la prosperidad física y la buena salud eso no va a durar mucho tiempo. Juan ahí mismo, y lo vamos a ver aquí en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 15, nos recuerda que todas esas cosas en este mundo pues finalmente no duran. Vamos a morir en la voluntad del Señor seguramente de una enfermedad, de alguna deficiencia en nuestro cuerpo. Les dice Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y parte de la esencia del mundo es amar las cosas de esta tierra, las que todo el mundo desea. En este caso, tener todos los recursos y tener toda la salud. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. O sea, esto va a pasar. Y el deseo de prosperidad económica y de deleite en la salud van a pasar. Y cualquiera de las dos cosas se puede volver un ídolo en la vida del creyente. ¿Quién es el que permanece para siempre? No el que está sano ni el que está plenamente, tal vez con muchos recursos materiales. El que hace la voluntad de Dios, o sea, el que ha creído en el Evangelio de Cristo y está buscando las cosas del reino de Dios, ese permanece para siempre. Y fíjate que Juan, el mismo Juan, habló con la samaritana, ofreciendo que un agua que saltaba para vida eterna, un agua que le iba a dar vida eterna. Cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, le dice el Señor en Juan 4, 13 y 14. Mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Por qué? El agua que yo le daré será una fuente de agua para vida eterna. Y eso es finalmente lo que Juan le dice a Gallo, que él necesitaba era seguir creciendo espiritualmente. Qué bueno que tuviera salud, qué bueno que tuviera los recursos en la voluntad del Señor, que Él los proveerá. Pero no era el énfasis de su vida ni la prosperidad material ni la prosperidad de salud física. El que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, es lo que dice el Señor. Y a los mismos discípulos, a las mismas personas también a las que había hecho un milagro, la de una prosperidad material cuando alimentó a 5.000 personas, les dice, oiga, ustedes no deben concentrarse en lo material, no deben concentrarse en todo lo que esta vida ofrece. Él les dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y fíjate lo que dice este versículo también de ese contexto de Juan 6. Oiga, ustedes trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, mis hermanos, Juan entendió que el Evangelio no se trata de prosperidad y salud. Juan no estaba respaldando aquí en tercera de Juan el Evangelio de la prosperidad. Estaba proclamando de nuevo el Evangelio de Jesús que ofrece vida eterna, que es algo mucho más valioso, de mucho más valor, infinitamente mayor que la prosperidad física y la salud. Lo que estaba deseando y orando seguramente Juan era que Gallo prosperara y gozara de que su alma creciera en Cristo. Y era natural
con eso que deseara que estuviera bien. Y está bien que deseemos que las personas estén sanas, qué bueno que estén sanas. Pero finalmente el propósito del Señor siempre va a salir a flote. Y el amor pues nos lleva a desear el bien, a orar, a animar, pero la voluntad del Señor siempre va a ser lo mejor para una persona. Aún en medio de eso, tal vez pasar por dolencias, pasar por situaciones difíciles, aún pasar por escasez física. Y Pablo dice que aprendió a vivir en la abundancia y también en la escasez. Pero eso hace parte de nuestra formación, de nuestro entrenamiento en la vida cristiana. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay que tener también mucho cuidado con nuestro corazón, que puede ser también envidioso o celoso de la prosperidad física, material y hasta espiritual de, de alguno de nuestros hermanos. Por eso el amor no tiene envidia y no se molesta tampoco por ver a los hermanos prosperar, sino en la verdad también ama a través de desear lo mejor. Y lo mejor siempre va a ser lo que da el Señor en cada vida, en cada persona, en cada creyente. Entonces nuestro último factor para imitar aquí en tercera de Juan es que imitemos el gozo de Juan. Fíjate que hay cosas interesantes en esos versículos 3 y 4. Dice Juan, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Mis hermanos, Gallo había obedecido la palabra de Dios y eso era evidente para todos. Gallo obedeció no solamente porque tenía una buena doctrina, sino porque estaba dispuesto a hacer una buena práctica. Él estaba creyendo y estaba actuando correctamente. Y es uno de los detalles que el Señor en su Evangelio, a los que el Señor en su Evangelio pone énfasis. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y es Mateo 7:24. Cuando vinieron la lluvia, los vientos, la casa no fue derribada porque había una interacción integral con el Evangelio. No solamente se oía, sino el Evangelio se hacía. Y fíjate que tiene que ver también con andar. La vida cristiana se trata de andar. La vida cristiana se trata de una carrera, de un camino, de un gran viaje. Y aquí Juan pues denota el comportamiento, el estilo de vida de una persona que anda en la verdad. ¿Sí? Significa pues primero seguir a Jesucristo, aprender de Él, imitar su comportamiento, que es lo que estamos hablando en este día. El Señor dice en Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, en el contexto del lavatorio de los pies, vosotros también hagáis. La vida del cristiano es un andar en la verdad del Señor Jesucristo, imitando al Señor Jesucristo. Imitando finalmente con base, y por eso hablamos de la verdad, de cómo andaba el Señor Jesucristo y cómo anda el creyente. Cómo eso lo podemos ver ejemplificado en el mensaje que se ajusta al Evangelio, a la verdad bíblica. Por eso el versículo 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, el gozo de Juan era lo que había escuchado, de los hermanos que dieron testimonio de que Gallo mismo estaba hospedando, estaba ayudando, estaba amando a estos creyentes itinerantes que predicaban la palabra de verdad. Y ellos dan testimonio de eso, de cómo él está andando en la verdad, no solamente por esa acción, sino suponemos por otras. Y le causó gran gozo al apóstol Juan el oír que personas a las que él había ministrado, tal vez discipulado, estaban caminando en la verdad, estaban finalmente dando ¿qué? Frutos. Porque, mis hermanos, el gran dilema del creyente es el que nos pone aquí Santiago 1:23-25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Imagínate. Esta persona se vio en el espejo de la palabra de Dios, pero eso no tuvo un impacto en ver lo que tenía que corregir y no hubo una acción. Y entonces Santiago nos invita a primero mirar atentamente en la palabra, en la perfecta ley de la libertad, y perseverar en ella. ¿De qué manera? No siendo oidor olvidadizo, yendo a la palabra, viéndose qué es lo que hacía Gallo y siendo hacedor de la obra. Finalmente podemos darle el significado de lo que es la sana doctrina. La sana doctrina no es solamente un grupo de dogmas
y de creencias en el papel que tenemos o podemos tener en nuestra mente, sino es que esas hermosas verdades hacen mella en nuestro corazón, no se olvidan, sino por el contrario se vuelven obra en nuestro corazón. Y eso, a la luz de lo que nos dice Juan, es finalmente lo que significa andar en la verdad. La pregunta es ahí, mi querido hermano, ¿cómo va su fruto en relación a su forma, en este caso, de amar a otros? ¿Cuándo fue la última vez que tal vez bendijo a alguien prácticamente con algo que usted dispuso o el tiempo o los recursos para esa persona o para ese grupo de personas? Y lo podemos evidenciar perfectamente en la familia, mis hermanos. Nuestras esposas, en el caso de los varones casados, creen que somos hombres de Dios. Así lo ven nuestros hijos, los que trabajan con nosotros, ven el testimonio de que algo está impactando en ese hombre. Eso finalmente, mis hermanos, causa gozo y nosotros debemos gozarnos en que esas acciones se están registrando en la vida de otros. Nos alegra realmente que los hermanos estén creciendo en la verdad del Evangelio. Nos gozamos en el crecimiento de esos hermanos. Nosotros mismos o tal vez somos tropiezo para la labor de otros hermanos que nos han edificado a cada uno de nosotros. Fíjate lo que dice el libro de Hebreos capítulo 13, versículo número 17. Ustedes, los creyentes, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Pero fíjate, estamos haciéndolo de la manera para que para ellos sea un gozo hacerlo y no una queja. Eso no es provechoso, según nos lo dice en Hebreos. A veces, mis hermanos, ejercitamos el ministerio del tropiezo para los hermanos que nos ministran, para las personas que nos sirven, que nos lideran. Y no debería ser así. La vida del servidor de Cristo en relación con sus hermanos, en lo ideal debía ser una vida de gozo y no de angustia o de amargura. Entonces, somos de gozo para los que nos rodean, somos de gozo para ellos. La iglesia está viendo que somos un punto positivo dentro de la iglesia, estamos bendiciendo a nuestra iglesia o estamos trayendo tal vez amargura o estamos tal vez trayendo en vez de alegría tristeza, en vez de dulzura y amor, corazones tal vez amargados o tal vez tropezados por nuestras actitudes. Gallo estaba siendo evidente en medio de su difícil situación dentro de esa iglesia que iba en el camino del crecimiento y era de gozo para Juan y Juan se gozaba en eso. Porque finalmente es nuestro propósito. Fíjate, para terminar este punto, el Señor Jesucristo vino a liberarnos, Él dio su vida para liberarnos, nos dice Tito 2:14, de toda clase de pecado, para limpiarnos, para hacernos su propio pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Entonces, si el Señor nos salvó, no fue con el propósito de dejarnos igual, sino de que seamos nosotros mismos, con nuestra obediencia, fuente de gozo para los hermanos que nos rodean, para nuestra familia que nos rodean. Debemos ser un punto de luz y un punto también de sal para todos los que están alrededor de nuestro, comprometidos con hacer obra la palabra de Dios que llega a nosotros. Pues ahí estaba el gozo de Juan, que es imitado y que nuestras acciones deben producir eso en nuestros queridos hermanos. Entonces, mis amados, pensemos tres cositas antes de concluir. Lo primero, referente a que imitáramos el amor de Juan, es estamos conscientes de que nuestras palabras, nuestras acciones animan a otros hermanos, sobre todo hermanos que están en aflicción. O tal vez esas mismas palabras y acciones son de tropiezo, como hablábamos hace un momento. Estamos orando, mis hermanos, pensando en imitar el deseo de Juan. Estamos orando la voluntad de Dios en la vida de otros. Claro, no hay nada de malo en desear que nuestros hermanos les vaya bien, tal vez económicamente, o les vaya muy bien en su salud, sean sanados. Pero estamos conscientes de la perspectiva del Señor y pedimos también porque los hermanos puedan recibir de parte del Señor a veces cosas no tan agradables y no necesariamente por pecado, sino por disposición o prueba del Señor en su trato con ese hermano o hermana. Y finalmente, con el punto que acabamos de hablar sobre el gozo, imitar el gozo de Juan, nos gozamos en que nuestros hermanos crezcan en obediencia y dependencia del Señor, o para nosotros es indiferente.
nuestro corazón realmente está gozándose, porque dice que por cada corazón que se arrepiente, dice el libro de Lucas, hubo gozo en el cielo, y hay una invitación a gozarnos alrededor de Dios, también con no solamente los que se convierten, sino también los que crecen en el Señor. Y con esto concluimos, mis hermanos, pensando en que solo imitemos lo bueno, lo que el Señor Jesucristo hace y en la manera como otros ejemplifican el Evangelio de Cristo en sus propias vidas. Recordemos que debemos estar imitando el amor de Juan, el deseo de Juan y el gozo del apóstol Juan. Con eso concluimos, mis hermanos. Un abrazo para todos ustedes. El Señor los continúe bendiciendo. Chao.